Dar un fuerte aplauso a Jesús. Muy bien. ¿Saben? Esta palabra que tengo hoy para todos nosotros me traía a la mente cómo tiene que ver lo que ya pasó y lo que sigue pasando. Y Dios me mostraba cómo Europa, aún Estados Unidos o otros países que en un tiempo supieron honrar y respetar a Dios, hoy ese pueblo le dieron la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios, empezaron a perder toda la autoridad, todo el bienestar, toda la protección divina, todo el orden social. Y son ciudades y pueblos que se están derrumbando y están cayendo de rodillas ante dioses falsos. Y saben, por eso elegí hoy esta historia que está en Jueces 6, que habla bajo el título La necesidad de ser líderes o cristianos inquebrantables, ¿no? Eso es lo que nos está desafiando a nosotros. Y la pregunta que vamos a tratar de resolver aprendiendo de la historia de Gedeón es cómo construir o cómo levantar o cómo ser un líder inquebrantable. Por eso vamos a leer, yo tengo ahí en Jueces del 13 y el 14. Es un momento que Gedeón, como cualquiera de nosotros, está trabajando en una situación de opresión, de dificultad, de temor, de resguardo, pero había algo en el corazón de él, que él decía: Dios, ¿por qué nos pasa esto? Dios, ¿cómo puede ser que vivamos de esta manera? Dios, ¿cómo puede ser que el enemigo nos tenga y nos pisotee cada día, se burle de nosotros, se ría la cara y aún nos arrebate por la fuerza las pocas ganancias que tenemos? Pero vemos que todo esto le pasaba al pueblo en ese momento de Dios, porque la había, como dije, como Europa, como Estados Unidos, le habían dado la espalda a Dios y creían que su habilidad personal los iba a defender, los iba a proteger, pero fue el error más grave de su vida. Cuando Dios, viendo el corazón, porque Gedeón le preguntaba, hablaba con Dios o trataba de entender que Dios le diera una respuesta para las dificultades que atravesaban. Y miren lo que dice acá el 6, que es el 13 y el 14. Y dice así, ¿no? Cuando se le aparece el ángel, el enviado de Dios, a hablarle, dice Gedeón: perdón, Señor. Están en el Dios habla hoy. Dice: pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Dónde están los milagros de los que nos hablaban nuestros antepasados? Cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado el poder de los madianitas. Entonces dice ahí, el Señor lo miró y le dijo a Gedeón: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del pueblo de los madianitas. Soy yo el que te envía. Por eso el primer punto que marqué hoy, el primer punto que tengo acá, es que para llegar a ser un hijo de Dios, un discípulo de Dios, un cristiano de verdad, lo primero que tengo que tener, como tuvo Gedeón, nos muestra, es una revelación inquebrantable a mi corazón. Y saben, muchos de nosotros tuvimos esa experiencia. Cuando uno habla, su vida era un desastre, estaba perdido, mandaba a cualquiera, hacía cualquiera, no había orden moral,
no había orden, qué sé yo, problemas de adicciones, problemas de conducta, problemas de ganarse la vida de una manera indigna, pero en algún momento Dios irrumpió en la vida de eso. Y así cada uno tuvo que tomar una decisión. O sigo a Dios o sigo haciendo la mía, lo que me importa, lo que me atrae, lo que me tira, lo que me gusta, aun porque sepa que está mal, porque el pueblo en ese momento sabía lo que estaba mal, pero lo practicaba. Le había abierto la puerta a un mundo espiritual. Y cuando uno participa, se involucra o se mete en esas cosas, las potestades de autoridad toman dominio de nuestra vida. Dice que incluso impactan en generaciones, porque Gedeón hablaba de las maravillas que habían visto los antepasados. Y a veces alguien nos cuenta, no sabés en la campaña cuando Carlos Anacondia, no sabés en aquel momento lo que pasó. Sí, pero hoy Dios nos está llamando a nosotros para que seamos esas personas que vamos a tomar y ser inquebrantables, porque vamos a atesorar esa llamada, esa experiencia inquebrantable. ¿A cuánto les impactó Dios un día? Si no, habrán venido por obligación, para que no los echen de la casa, porque no sé qué, pero la verdad que si Dios no impacta nuestra vida, nunca vamos a poder avanzar más allá de que me arrastren los compañeros o los líderes de célula. Por eso tenemos células que los líderes los remolcan a los empujones a veces. Y otras estrategias. Y uno dice, como quien tiene un cachirulo viejo, dice, no arranca por nada del mundo. ¿Quién tuvo esos autos que no arrancan? Los diésel. Y los empujan, lo empujan. ¿Y qué? Una pregunta, ¿ahí arrancó? No, no arrancó. ¿Qué le pasa? Le falla algo. Y eso es lo que Dios nos está desafiando hoy. Que nosotros tenemos que buscar tener esa experiencia con el Señor en el que vamos a tomar una determinación inquebrantable en nuestra vida. Y eso nos va a llevar a sostenernos, porque me gusta acá en la Biblia que Dios le dice a Gedeón, así como sos, con esa fuerza que tenés, yo te voy a usar. Y hoy Dios te está diciendo a vos, así, con esa fuerza que tenés, como sos, con todos esos defectos que se te notan, aún Dios dice, si vos estás basado en una experiencia personal conmigo, yo te voy a usar. Gloria a Dios por esos líderes. Por eso tiene que haber una revelación, y esa revelación de Dios me va a volver inquebrantable. ¿En qué sentido? En que voy a tener que atravesar todo tipo de pruebas, enfermedad, enojos, ruptura, problemas económicos, pero yo tengo una palabra, una revelación que me sostiene. Ese es el primer punto. Ahora mirarlo al de lado. ¿Ese es inquebrantable? O cuando hay presión. Y dice, ¿dónde está fulano? No sé. ¿Habrá venido el arrebato? El arrebato de los caprichos personales. Pero cuando uno tiene una revelación inquebrantable, uno va a estar siempre. Ahora, lo segundo que marcaba en esta palabra es que para avanzar no solo voy a tener una experiencia que es la que me va a sostener, sino que el segundo paso que voy a tener es que yo tengo que atesorar, recibir y guardar una palabra, una promesa, y que para mí va a ser inquebrantable. ¿Cuántos tienen una palabra inquebrantable? Y uno dice, pero cuando me contaban algunos la palabra que le había dado el Señor hace tantos años atrás, yo le decía literalmente,
vos estás totalmente loco. Estás de la cabeza, eso es imposible. Pero cuando pasaron los años, eso se hizo una realidad. ¿Pero por qué? Porque él no solo tuvo una experiencia inquebrantable con el Señor, sino que pudo sostener esa palabra que le dio Dios en el tiempo. Por eso mi coequiper, Gustavo, todos lo conocen, porque él me acompaña de los primeros tiempos. Él me decía, yo tengo una palabra que voy a trabajar en la plaza. Y yo le decía, no, vos estás chapita. Pero él me acompañaba. Pero me decía, no, voy a estar en las plazas. Y ¿saben qué hacía el loco este? Iba a visitar todas las plazas. Y claro, no pasaba nada en las plazas. Pero él perseguía una palabra que el Señor había puesto en su corazón. Por eso nosotros avanzamos con una palabra que nos mueve el corazón. Así se formó el grupo de adicciones, por Miguel, por Jorgelina y por otro grupo de gente que dijo algo parecido, hay que hacer algo. Y al recibir la palabra, empezaron a accionar. Primero eran personas que estaban solos, que fracasaban, que no veían nada, pero en el tiempo se pudieron sostener en la palabra. Y cuando sostenés esa palabra en el tiempo, la palabra se cumple, se empieza a formar, empieza a cobrar realidad. Por eso, decirle al de al lado, tenés que ser inquebrantable, porque te llamó el Señor. Ahora, uno cuando ve, miren lo que le dicen Jueces 6:16, y el Señor le respondió a Gedeón, podrás hacerlo porque yo, dice el Señor, yo voy a estar contigo y vas a derrotar a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. No se trata de fantasía o arrancar como un loco para cualquier lado. Se trata que yo voy a avanzar en una palabra y seguro de lo que estoy haciendo y seguro de que me voy a arrodillar y Dios se va a mover en mi vida. Inquebrantable. No sé si te vas a acordar del mensaje, pero te vas a acordar inquebrantable. Ahora, después de 20 años casi, cuando vine el otro día y estaba el grupo que van a hacer la comida en la plaza, me gustó lo que vi, porque había unas 20 personas pelando cebollas, papas, picando morrones. No, se ve que me gusta la comida. El líder estaba sentado, los líderes, y estaban compartiendo la palabra. Y mientras picaban los morrones y otros lloraban, recibían la palabra de Dios. Y para eso te ha llamado el Señor, para que si vas a hacer algo, te puedas rodear de gente que te va a acompañar. Esa es la diferencia entre estar loco y ser un líder. ¿Me entiende lo que le digo? Amén. Por eso la palabra, esa promesa inquebrantable, en el tiempo, en el momento, se empezó a tomar forma sobre tu vida. ¿Por qué estamos acá en Merlo? Porque Dios me dio una palabra. Yo fui a... Claro, ahora entiendo, ¿no? Con los jóvenes fuimos a la cancha de Boca a ver a Dante Gebel. No soy ni fanático de Dante Gebel, de los otros sí soy fanático. Gloria a Dios. Por lo menos ya me aseguré la mitad. Ahora lo increíble que yo mirando ahí con adolescentes, no sé, llevé como 20 en la mudancera, en un momento me tomó el espíritu y entré a mirar así. Y estaba todo lleno. Y Boca siempre parece que está más lleno. Y el Señor dijo, los de Boca tienen, no, dijo, si vos me creés, dijo, yo puedo hacer que toda esta gente te la puedo entregar para que vos puedas llegar a impactar esta vida. Y yo dije, estoy como Sicaré.
Pero ustedes ven que el Señor fue fiel y nosotros nos aferramos de esa palabra y Dios fue abriendo circunstancias, momentos, lugares y personas y todo eso empieza a tomar forma. Por eso te hablo así, porque si tenés un sueño, tenés un desafío, tenés alguna inquietud en algún área, lo primero que vas a tener, no solo la palabra y el llamado del Señor, sino que vas a tener la habilidad para que otras personas te acompañen. Y no vas a estar loco, solo como el loco malo. Así dice en la calle, ¿no? Ahora, para no extenderme más, ir al tercer punto. El líder ese, que va encadenado con el anterior, dice que lo acompaña una promesa, un pacto inquebrantable. Ahora el pacto es de él para con Dios. Antes era Dios para con él. Pero ahora nos toca a nosotros tener un pacto con Dios. Porque a muchos les gusta que el profeta le suelte una palabra y uno dice, amén, gloria a Dios. Pero después viene tu parte, que vos tenés que hacer un compromiso con él. Y eso es lo que cuesta a veces. Cuando se pone todo medio patas para arriba, pero el Señor, por eso tengo Jueces 6:24, cuando dice, entonces Gedeón construyó allá un altar en honor al Señor y lo llamó, el Señor es la paz. Y este altar está todavía en Orfa, ciudad del clan de Abiezer. Quiere decir que en un momento de tu vida vas a tener que hacerlo. Vas a tener que decidirte. Va a tener que ser lo más importante en tu vida. Vas a tener que determinar hasta dónde va a llegar tu vida con Dios. Y este es el desafío que te dejo, que te lleves a tu casa. Si vas a ser inquebrantable o vas a ser medio flancito. Vio la gelatina, qué lindo, uno le pega como así. Y algunos tienen el ministerio medio flancito. Cuando soplan viento, así que si ves al que está al lado haciendo así, decirle flancito. Pero estoy hablando de ser inquebrantables. Si no, no vamos a poder pegar al salto, avanzar a lo que tiene Dios. Porque claro, cuando Dios le habla a Gedeón, él llama a todo el pueblo y trae todo el pueblo ahí. Los miraba, ¿no? Y ahí empieza a hacer una selección bajo unas características. Y Dios le dice, no, no, son muchos, apartame estos 300. Con esto vamos a armar el liderazgo de Catedral de la Femer. Creo que le dijo así a Jesús. Y los demás dicen, no, no, que vuelvan a sus lugares, que hagan lo que tienen que hacer, pero la obra lo vamos a llevar adelante con estos 300. Y eso habla a veces de la actitud que tuvieron estos 300. Y yo veía que la actitud de estos 300 está medida en que su vida o su propósito y su promesa estaba muy por encima de su vida. Y a veces parece que nuestra vida es más importante que lo que tiene Dios para hacer a nosotros. Así que la pregunta es, ¿hasta dónde vas a comprometer tu vida con el Señor? ¿Y hasta dónde te vas a comprometer con vos? Mire, cuando va a pelear y dice, ¿y Pepe dónde está? Ah, no, se fue a la playa. Y Juancito, no, tiene un cumpleaños. Y Pepe tiene que hacer intercesión y liberación. Ah, no, no, está en una fiesta. Que Dios diría, ¿y cómo hago, Señor? Lo tenemos que hacer nosotros dos solos, parece. Pero estamos hablando de que cuando yo tomo un pacto, un compromiso con Dios, no importa que llueve o que truene, yo voy a estar firme como un soldado. ¿Cuántos van a estar firmes como un soldado? Gloria a Dios. Y de eso se trata. Por eso hoy, cuando esa actitud puede estar en nuestra vida, vamos a pegar el salto. Porque ¿qué estaba armando Gedeón? Estaba instrumentando
lo que Dios quería para poder alcanzar el objetivo que había puesto Dios en su corazón. Vamos a ir, vamos a conquistar, vamos a vencer a este diablo que nos tiene de pichi, que nos tiene ahí oprimidos. Y Gedeón tuvo que instrumentar. A vos cuando Dios te pone como líder de 1, de 2, de 3, de 5, te pone para que puedas armar la base del equipo. La base está, decía, ¿no? Los que saben fútbol saben de lo que hablo. Por eso en el cuarto punto, son 5, dice que Gedeón o nosotros tenemos que armar un equipo que sea inquebrantable. ¿Y cómo cuesta, no? Cuando uno sube, el otro se decae, cuando otro se decae, aquel se desfasa. Pero tenemos que llegar a un estadio en que podamos ser un equipo que pueda trabajar como un solo hombre. Y eso nos va a dar la autoridad, la capacidad y el impacto para derrotar al enemigo. Mire si sale ahí uno emocionado, el famoso cacho de emoción, y sale con la espada a pelear solo con los madianitas. Ahí nomás le cortan el cogote y se terminó todo. Pero el secreto que nos transmite cuando leemos estos 2 capítulos es que pudo haber la capacidad de funcionar en equipo. Y hoy Dios nos está desafiando en que cada uno en su lugar. Que hay de todos los lugares, de los baños, cuidamos ya el buffet, la librería, esto, el otro. Y con cada uno armamos algo que sirve para alimentar otro ministerio. Y así sucesivamente nos vamos armando y equipando y empezamos a funcionar como equipo. No se trata del extraordinario don de una persona. Sí, Gedeón tuvo la habilidad de juntar esas personas, pero tenemos que llegar a funcionar como un equipo. Si Gedeón no hubiera logrado formar un equipo inquebrantable, no hubiera logrado vencer en esa batalla imposible. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Miren lo que dice Jueces 7:7. Dice entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 varones, bueno, que ahí hicieron una prueba, lamieron el agua, os salvaré y voy a entregar los madianitas en tus manos y váyanse todo el pueblo, luego cada uno a su lugar o a su casa. Y lo que viene ahí es que avanzaron y nosotros tenemos que avanzar porque tenemos una palabra de parte de Dios. No es que nos agarró la emoción porque vimos a Pepe predicando y dijimos, qué bueno, yo quiero ser Anaconda, yo quiero ser Harrigan, yo quiero ser no sé quién. Está bien, mirá lo que quiera, pero nosotros avanzamos sobre una palabra que el Señor nos dio y estamos construyendo bajo la milagrosa gracia del Señor. Si no, le puedo traer muchas personas que le puedan dar testimonio de qué difícil o qué complicado a veces se le hace el ministerio. Pero el Señor nos ha dado un favor inmerecido. A veces no nos damos cuenta porque de tanto estar en la gracia, nos olvidamos que estamos en la gracia. ¿Cuántos tienen aire acondicionado? Y a veces prendemos el aire y estamos ahí fresquitos, contentos. Estamos en la gracia. Y de pronto salimos afuera. ¡Ay! Que me desmayo. ¿Pero por qué? Porque nos salimos de la gracia y del favor de Dios. Por eso el equipo tiene que ser inquebrantable. Esa palabra profética viene a anticiparnos y a sellarnos lo que Dios va a ir haciendo en el próximo tiempo. Miren lo que dice acá en Jueces 7:13. Al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba a otro un sueño que había tenido. Y decía, soñé que un pan de cebada venía y derrotaba nuestro campamento, ¿no? Y nos hacía caer. Y el compañero le contestó, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Como que el enemigo ya sabía que algo estaba por pasar.
estaba en el aire, pero aún a veces nosotros que vamos a ir a tener la victoria no nos damos por enterados. Si la palabra profética está, si la visión está, hay que avanzar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Se asustaron ahí. Así que dice que él escuchó esa palabra y ese equipo se fortaleció en la palabra y avanzaron al próximo paso. Son 4 pasos y vamos por el último, para terminar. Que es que con estos 4 pasos se pudo hacer un trabajo extraordinario. Por eso dice en Jueces 7:21, cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento del enemigo y observaban cómo los madianitas corrían de un lado para otro llenos de pánico y gritaban mientras se daban a la fuga. O sea, eso vemos que ellos, los que colaboraban, los líderes, pudieron seguir el plan que Dios le había dado al 100%. ¿A cuánto? Claro, no se pusieron a guitarrear por ahí. Nosotros vamos a ir con una trompeta, vamos a ir con una antorcha metida delante de una tea, y en un momento había que hacer algo determinado. Pero algunos dirían, no, yo hoy tengo ganas de ir a tocar la guitarra. No, si querés tocar la guitarra, tocá, pero en este momento, con la trompeta, con la antorcha y con la tea. Y eso es hacer el plan de Dios al 100%. Por eso en Jueces 7:20 dice cuando las 3 compañías, o sea, Gedeón dividió 3 grupos, uno acá, otro allá. ¿De qué habla esto? Dice que cada uno estaba en un lugar diferente. A Dios te ha puesto, a cada uno nos ha puesto quizás en un lugar diferente. Unos pelan papa y otros afinan guitarra. Y otros cantan y alaban y otros hacen liberación y otros consejería. Cada uno tiene un lugar diferente. Pero dice que todos tocaban la trompeta. Tocar la trompeta es proclamar la gracia y la verdad de Dios. Cada uno en el lugar, ya sea le vas a predicar a la papa, le vas a predicar a la guitarra, a lo que sea. Eso es lo que habla. Dice que todos tocaron la trompeta. Y no solo tenían una trompeta en una mano, en la otra tenían la vasija en la cual había una antorcha dentro. Y en un momento determinado rompieron la vasija y sacaron la antorcha y empezaron a gritar por Jehová, por Gedeón. Dice que los madianitas se pegaron un susto tan grande que no solo huyeron, sino que se atropellaron, se mataron en ellos y se destruyeron. La estrategia de Dios funciona, aunque parezca rara, diferente. A veces te dicen, hay que ayunar y hay que orar. No, yo quiero ir a cortar cabeza. Bueno, ayunar y orar primero y después te va a llegar el momento. Porque más adelante llegó el momento de cortar cabeza. Pero empezá a hacer y a cumplir lo que Dios está pidiendo. Y cuando hicieron eso, los madianitas fueron destruidos. Rompieron su vasija. ¿De qué hablamos? A veces simboliza mucho romper nuestra personalidad, nuestro ego. A veces queremos sobresalir. No, yo le dije, yo hice, yo le puse la mano. Yo le pegué, hay una intercesión y el tipo largó todas las víboras que tenía dentro. Amén, dale para adelante. Pero primero rompe la vasija y levantá la antorcha. Después vamos a cortarle la cabeza a las víboras. Por eso, que todos con una sola estrategia combinada, haciendo diferentes cosas o haciendo de diferentes lugares, pudieron vencer. Dios te ha elegido para que te levantes como una líder vencedor donde te ha puesto. ¿Quién dice amén a eso? Gloria a Dios. Por eso, cuando más adelante leemos, vemos que muchos se escaparon los madianitas. Claro, se escaparon para ver si volvían y le hacían frente. Pero dice que los persiguieron y había que cortarle la cabeza a todo. Dios te dio autoridad para cortarle la cabeza
a Satanás. Pero dice que cuando llegaron ahí, dijeron, ay, pobrecitos. Y no hacían nada. Hasta que vino el líder ahí, pum, 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 le cortó la cabeza al demonio. Hoy es tiempo de que no te eches para atrás, de que aprendas que hay que cortarle la cabeza al demonio. Si son los chismes, se lo vas a cortar. Si sos que mirás cosas inapropiadas, lo vas a cortar. Si sos que haces cosas que están fuera de orden, lo vas a cortar. No importa lo que sea. No esperes que el líder te venga a cortar la cabeza. ¿Cuánto entiendes lo que hablo? Por eso te va a dar la autoridad sobre el enemigo. Por eso hoy Dios está levantando a nosotros, si estamos hablando así, porque tenemos que ser una generación que se levante con esa convicción inquebrantable, que en medio de la adversidad, la dificultad, donde vemos las cosas más inverosímiles, cosas increíbles, la gente prefiere creerla a cualquier cosa, a esto, al otro, a doctrina, revelaciones raras, no sé, genealogías, cosas extrañas, en todos lados, a cualquier religión, pero en el momento que hablas de Jesús, se te arma un lío bárbaro. Y uno dice, ¿qué pasa? Está todo trabajado por espíritu. Otra vez veía un testimonio de Dante Gebel, había ido a México y lo había invitado a orar al canal principal de México, no me acuerdo cómo se llama ahora, y todos estaban ahí, de toda clase de bicharracos, y él tenía que cerrar el panel con una oración por México. Pero le pasaron una nota que decía, usted no puede en esa oración nombrar a Jesús. Está prohibido en este canal nombrar a Jesús. Y él dijo, ¿y entonces en nombre de qué voy a orar? En nombre mío. Pero digo, ¿cómo es el enemigo que puede a un canal de televisión decir cualquier estupidez, cualquier barbaridad, y la gente habla y le da consentimiento, con respeto, como si fueran intelectuales que saben y lo aprueban? Pero en el momento que dicen Jesús, todos te saltan a la yugular. Loco, delirante, fanático. ¿Cómo está el mundo? Pero Dios te está levantando. Como quiso levantar a Gedeón, te quiere levantar a vos. En medio de una generación retorcida, que prefiere todas esas cosas, pero te está levantando a vos para que traigas una revelación en el lugar que te puso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy Dios quiere levantar una generación inquebrantable. ¿Cuántos están dispuestos a ser líderes inquebrantables? Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor